Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Bienvenidos una vez más a su programa Semillas de Fe y Esperanza, compartiendo el Evangelio de cada día. Hoy venimos con un tema muy especial porque es algo que cada uno de nosotros ya conocemos, pero a veces se nos olvida que todos los días rezamos la oración del Padre Nuestro, que es la oración por excelencia, pero en el fondo o al final Jesucristo nos da una última recomendación, y eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, en los versos del 7 al 15. Y como ya sabemos la oración del Padre Nuestro, no la voy a leer, solo voy a leer el versículo número 14 y 15. Pero también voy a leer el versículo 7 para que nos demos cuenta de lo que Jesús quiere decir. Jesús dijo a sus discípulos, siempre Jesús formando a sus discípulos, preparando a sus discípulos, que no oraran como oraban antes los sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos, que eran hipócritas. Su oración era hipócrita, es decir, hablaban, gritaban y murmuraban y decían y hablaban palabras largas, oraciones largas, para que la gente los escuchara. Según ellos, para que la gente viera que eran hombres de oración, personas de oración. Sin embargo, Cristo le enseña a sus discípulos que no tienen que hablar mucho para ser escuchado delante de Dios. Porque la oración, recordemos que es un diálogo. Y un diálogo es entre dos personas, o dos o más personas, ¿verdad? Pero en este caso es Dios y nosotros, Dios y tú, Dios y yo. Por lo tanto, en una oración, en un diálogo, una conversación, a mí me gusta que me escuchen, ¿verdad? Que me escuchen lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que necesito. Pero recordemos también que la otra persona quiere también hablar. Ya escuchó, ya hablé, hoy tengo que callar y escuchar que hable la otra persona. Cuando nosotros hablamos con Dios en la oración, le expresamos todos nuestros deseos. Pero hay que esperar que los hable también a nosotros. Y escuche lo que dice el verso 14 y 15. Bueno, continúa el versículo 7. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre lo sabe todo lo que nos falta. Él sabe todo lo que nos falta. Y antes de que nosotros le pidamos, Él ya las conoce. Pero viene el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nunca se había oído decir en una oración que se dijera a alguien hacia Dios diciéndole Padre nuestro, Padre, Abba, Papito. El Señor, nuestro Dios. Solo se decía el poderoso, el omnipotente, el altísimo. Pero nunca nadie se había atrevido a decirle en una oración a Dios, Padre. Y Cristo nos enseña que oremos siempre en comunidad y lo dice Padre nuestro. No Padre mío. Mi Dios, decimos muchos, ¿verdad? Es que mi Dios no me falla, es que mi Dios, que mi Dios, que mi Dios. Aclaro una cosa, que Dios no es Padre solamente de una persona en la tierra. Si fuese así, estimado hermano, solamente hubiese sido Padre de Jesucristo, porque Él es el Hijo único de Dios. Sin embargo, por el bautismo, nosotros también somos hijos de Dios. Adoptivos, pero somos hijos de Dios. Por lo tanto, en oración, Cristo quiere que aprendamos a orar en comunidad, no uno solo, no
ser como una isla, no independiente. No, yo no trabajo en comunidad. No, yo no me reúno en pequeña comunidad. Yo no trabajo en grupos de oración. No, en ministerio, mucha gente. No, no, no. Tenemos que aprender. La salvación es en comunidad. La salvación es en grupo. La salvación es en familia. Estimados hermanos. Pero vea, después que rezamos el Padre Nuestro, y bien bonito, ¿verdad? Perdona mis pecados, como yo perdono los pecados de los demás. Chulo se oye, como decimos los predicadores. Sin embargo, ¿cuántas personas rezan así el Padre Nuestro y tienen enemigos? Y tienen enemigos porque tú lo buscas, porque yo lo busco. Eso entonces son enemigos. Pero si hay personas que de allá para acá se oye que hablen mal de nosotros, que le caemos mal, que no le caemos bien, que le caemos como en trompezón, en ayunas, hermano, no es culpa nuestra muchas veces. Porque nosotros los predicadores tenemos que predicar la palabra de Dios, independientemente quién la escuche, quién le ponga atención, quién la oiga. Y allá usted, si usted la quiere escuchar y poner en práctica. Pero no venga a enojarse con el predicador, con el pobre sacerdote, con el pobre papa, que el papa aquí, que el papa allá, que el cura aquí, que el cura allá. No, que los catequistas no hacen nada, que no sirven para nada. Hermano, nosotros no estamos para caer ni quedar bien con nadie. Estamos para formar, para enseñar, para predicar, para transmitirles a Cristo en sus corazones. Pero, escuche lo que dice al final. Si ustedes perdonan las faltas a los demás hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Oiga, como decimos al final, no, yo no digo palabra de Marvin Corado. Palabra del Señor, palabra de Jesucristo. Y si es palabra de Jesucristo, estimados hermanos, no vamos a ser perdonados nosotros de parte de Dios si no perdonamos la ofensa de los demás. Y aunque seamos predicadores, y aunque seamos ministros del Señor, sacerdotes, papas, obispos, pastores, protestantes, quien sea, catequista, líder, coordinador, misionero, evangelizador, monja, no nos engañemos, no nos engañemos. El Padre Nuestro es una oración que tiene todos los requisitos más importantes habidos y por haber. No hay más palabras. ¿Dónde podemos nosotros inventar más palabras como hacían antes los fariseos, los paganos, los maestros de la ley, que dice que se ponían en las esquinas de las plazas, en medio de las plazas para que la gente, para llamar la atención de la gente, que la gente los escuchara, que los oyera a ellos, que estuviera pendiente de ellos? Ellos se sentían grandes, famosos. Vea usted hoy en este tiempo quienes actúan de esa manera, quienes actuamos de esa manera, de una manera egoísta en la oración, no manera de orar llena de soberbia, llena de vanidad. Cuidado con aquellos dos personajes que el Evangelio de San Lucas nos pone como ejemplo. Dos personas subieron al templo a orar. Uno, lleno de soberbia, de orgullo y de vanidad, diciéndole: Señor, te doy gracias porque yo soy bueno, porque no soy como aquel, que no soy como el otro. Yo doy la ofrenda, yo doy el diezmo, yo doy la limosna de toda mi venta, de todo mi negocio, y quedo bien contigo. Me siento feliz y en paz. Cuidado, porque es una oración protestante, es una oración pagana, no del corazón humilde y sencillo de una persona que conoce a Dios, que le sirve a Dios, que le alaba a Dios. Y sabe, al final no salió justificado delante de Dios esa persona. Después entra otro pobre hombre. No tiene ni el valor ni de levantar el rostro cuando se arrodilla, cuando se postra delante de Dios en el templo y se golpea el pecho diciendo: Padre, perdona mis pecados, soy un pecador. Ese hombre salió justificado. Mire cómo es complejo el Evangelio. Muchas veces Cristo nos sorprende muchas veces. Y nos va a seguir sorprendiendo mientras nosotros no pongamos los pies sobre la tierra. ¿Qué es poner sobre la tierra los pies, hermano?
es orar con humildad. No tanto gritos fuertes, personas que se quedan sin voz, sin fuerza en la garganta, porque tanto que gritan en la oración. Piensa que con tanto gritarle a Dios, Dios los va a escuchar. Equivocado. Si la oración no va con humildad y con sencillez, que perdonamos las ofensas de los demás como queremos que también Dios nos perdone a nosotros, entonces será una oración bien recibida por el Señor. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más con el Evangelio del día. Bendiciones para todos.